Me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy Enhorabuena por esa pieza, la verdad que extraordinaria y que abre ahora mismo nuestro periódico Libre Mercado con ese paso más en su agenda intervencionista, queriendo poner puertas al campo ahora con la IA. No pierde la oportunidad este gobierno en recaudar, ¿no? Efectivamente, es lo único que piensa, prácticamente. No pierde comba para recaudar el presidente del gobierno, este gobierno que tenemos. Vamos a repasar todos los grandes retos que tenemos para el año que viene, sobre todo de lo que conocemos que va a suceder. De lo que conocemos que va a suceder, vamos a empezar por el primero de los capítulos, que es uno de los que más nos preocupa en este programa, que además se llama Con ánimo de lucro, porque no hay nada más opuesto al ánimo de lucro, no hay nada que ponga en riesgo más el lucro de las personas y de las empresas que los impuestos del gobierno. ¿Qué tenemos en materia impositiva, Rubén? Pues en un año, 2024, en el que hasta noviembre se han alcanzado los 273.000 millones de euros recaudados en concepto de impuestos, lo cual supone un 8% más que en este periodo del año anterior, y en el cual además se han aprobado, por un lado, el impuesto sobre la banca de casi el 7% y luego la prórroga de las energéticas, que es cierto que tendrá que convalidar el gobierno ahora en enero y que lo va a tener muy complicado por la falta de apoyos. Y hay que añadir también el impuesto del tipo mínimo global del 15% a las multinacionales. Pues tenemos que el gobierno va a seguir subiendo impuestos. Quizá el más importante que haya que destacar es el de las rentas del capital, que va a subir del 28 al 30% para aquellas superiores a 300.000 euros. Pero también va a afectar a la gente de a pie, digamos, a la vida cotidiana de todos nosotros, porque se vienen impuestos nuevos sobre la vivienda. En este sentido, lo que va a ocurrir es que se van a eliminar ciertas deducciones fiscales que se aplicaban sobre las reformas de los inmuebles. También a la recogida de basuras y los servicios por lo mismo, al tabaco y los cigarrillos electrónicos, a la electricidad. Van a terminar, digamos, el llamado escudo social por el cual se aplicaron rebajas sobre los alimentos. Pues bueno, aquí se va a aplicar una subida de impuestos porque se va a eliminar esa rebaja del IVA a los alimentos básicos. Y con todo también, pues se van a aplicar una serie de subidas de impuestos que al final lo que va a hacer, como bien decías, es afectar al ánimo de lucro y, más que al ánimo de lucro, a la riqueza de las familias y la capacidad de compra y el poder adquisitivo que las mismas tienen, ¿no? Porque al final van a tener que dedicar más dinero a pagar al Estado. ¿Qué te parece si cada uno de estos retos los vamos comentando con nuestro analista Perfecto. de cabecera en el día de hoy, que no es otro que Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market? Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Lorenzo. Feliz Navidad. Gracias por atendernos en un día como hoy. Arrancaba yo el programa, Lorenzo, diciendo que aunque estemos en estos días festivos no tenemos buenas noticias para nuestros oyentes de cara al año que viene, y acaba de darnos una mala noticia Rubén Folguera con todos los impuestos que están encima de la mesa para entrar en vigor el próximo año, en 2025. Después de 81 subidas de impuestos desde que Sánchez llegó al poder, Lorenzo, ¿qué efectos puede tener estos anuncios, ¿no? Baterías de subidas de impuestos, no hemos comentado, pero por supuesto también incremento en cotizaciones sociales para el año que viene, un mordisco de 5.800 millones, nada más y nada menos, que me hace gracia. Dice, no, 4.800 lo harán las empresas, el resto las personas. Y si no contratan a alguien, no tendrían por qué asumir esa... O sea, quiere decir que todos salen del mismo lado. Bueno, yo creo que España se está convirtiendo en los últimos 6 años en un verdadero infierno fiscal. Es decir, nunca fuimos un paraíso, pero se está convirtiendo en un infierno fiscal para las familias, para las empresas, para los inversores, es decir, para todos aquellos que con su esfuerzo y su talento están dispuestos a crear riqueza. 82 subidas de impuestos exactamente en 6 años no tiene precedentes en ningún país, no ya de la Unión Europea, que tiene una fiscalidad tradicionalmente más alta que otros países desarrollados, sino en todos los países de la OCDE. Esto es la consecuencia fundamental del socialismo, es decir, la idea de una expansión cada vez mayor del Estado y de un aumento de la presión fiscal para financiar un gasto absolutamente desproporcionado. ¿Quién paga eso? Pues lo pagan obviamente los ciudadanos, su renta disponible disminuye, los impuestos sobre la renta del capital desincentivan el ahorro, las empresas
que tienen los tipos impositivos efectivos más altos de toda la UE española, se las sigue castigando, y ahora el aumento sobre las rentas del capital, como todo el mundo sabe, es muy sensible a los movimientos en tipos, pues van a producir obviamente una salida de capitales de este país. ¿Eso en qué se traduce? En que se acumula menos capital, por lo tanto la capacidad de invertir es menor. Lorenzo, y también... Lorenzo, perdona que Sí. te corte. Estamos teniendo un poquito de problema de comunicación, no se te oye bien. Vamos a volver a llamarte mientras vamos a ir comentando el siguiente punto que te comentaré a ti debidamente para que lo escuches. Pero vamos a colgar y vamos a volver a llamar a ver si podemos cogerte con mejor cobertura. Rubén estaba comentándonos precisamente cómo, Lorenzo, cómo 82 subidas de impuestos en 6 años es algo que no se ha visto hasta la fecha, y cómo algunas de esos impuestos, hablaba precisamente del de las rentas del capital, muy sensibles, por supuesto, a los tipos de interés, y no solo eso, sino a el establecimiento en España de determinadas fortunas, que sería positivo por cuanto permite aumentar el dinamismo y la actividad en nuestro país. No, aquí lo que estamos haciendo es expulsarlo. Y hablábamos también de las cotizaciones sociales. Sí, que de hecho la última encuesta del INE referente a los costes laborales nos dice que el elemento del coste laboral que más crece es precisamente la cotización social. En concreto, en la contabilidad que lleva lo mete dentro de otros costes que aumentaron en el tercer trimestre del año un 5,2%, y en concreto las cotizaciones aumentaron un 4,5%, por encima de la subida incluso de costes salariales y de costes laborales totales, que estaba en torno al 4,4 y al 4,2%, si no recuerdo mal. A ver si ahora sí tenemos una mejor comunicación con Lorenzo. Lorenzo. Sí, ¿me oís ahora bien? Ahora alto y claro, perfectamente. Estabas comentándonos lo negativo que era para un país como España el hecho de que se quiera gravar todavía más las rentas del capital a partir de 300.000 euros, por la sensibilidad que esto tiene también respecto a los tipos de interés y el interés que tenemos de que vengan tipos con mucho dinero a España a cotizar, ¿no? Por supuesto, y estamos viendo claramente cómo la retracción creciente de la inversión extranjera en este país, que está en niveles precarios, y por lo tanto medidas de este tipo unidas a la estabilidad política, inseguridad jurídica y regulatoria y demás son letales para la inversión extranjera. Yo creo que estamos avanzando clarísimamente por una línea que es la gloria del Estado sobre la miseria de los ciudadanos, ¿no? Que es exactamente en donde estamos cada vez más. La presión fiscal, la carga tributaria soportada por los inversores, por las empresas, por las clases medias españolas, son absolutamente inaceptables y lesivas para el crecimiento de la economía. Y eso es exactamente así. Y en algunos impuestos, como en el IRPF, en el tipo medio, estamos claramente por encima en la parte descendente de la curva de Laffer, es decir, se ingresa menos. Con un tipo de impositivo medio estaríamos ingresando aproximadamente inferior a más de 1.000 millones de euros por IRPF, y eso no sucede. Es decir, este gobierno practica una política fiscal y presupuestaria irresponsable que se traduce en un empobrecimiento del país a medio y largo plazo y a corto de las clases medias españolas. Desde luego. Hablabas ahora mismo de que esta situación, junto a la inseguridad jurídica que tenemos, una inseguridad jurídica cada vez más manifiesta. Hemos pasado a Venezuela y es uno de los retos importantes. Rubén, danos 4 claves para el año que viene. Pues por un lado está la cuestión de los laudos a las renovables, que como ha publicado en distintas ocasiones Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, el coste que supone para la economía española asciende ya por encima de los 11.000 millones, entre, digamos, obligaciones pendientes de pago y costes derivados de las mismas. Y luego, en materia de vivienda, tenemos que el gobierno de Sánchez, además de subir los impuestos, se ha dedicado a elaborar distintos tipos de regulación y de legislación que lo único que hace es intervenir más el mercado y, como bien hemos comentado en muchas ocasiones aquí, reducir la oferta y aumentar el precio. Ha sido el resultado de la política en materia de vivienda de este gobierno. Bueno, una acción de gobierno, Lorenzo, en materia de vivienda que, hablando de inseguridad jurídica, lo que se ha dedicado fundamentalmente es a
prácticamente hurtarle a los ciudadanos su derecho a la propiedad, ¿no? Por supuesto, la legislación de vivienda que ha impulsado este gobierno es una legislación muy parecida, aunque parezca escandaloso, pero es estrictamente cierto, a la de la ANEP en la época leninista. Es decir, cuando tenemos un vaciamiento absoluto del derecho de propiedad en un país en el que el 77% más o menos de los ciudadanos son propietarios de su casa. Y en este escenario el derecho de propiedad no existe, la vivienda en España es la que soporta mayor carga tributaria de todos los países desarrollados, y no solo eso, sino que la legislación desarma absolutamente a los propietarios y además no les protege en caso de ocupación, sino protege a quienes violan la ley. En ese escenario, pues como es natural y lógico, se produce una restricción de la oferta. Y esa restricción de la oferta de viviendas lo que hace es encarecerlas y hacerlas inaccesibles para aquellos cuyas necesidades son mayores, las famosas clases más desfavorecidas y vulnerables, a los cuales la legislación del gobierno y la política de vivienda del gobierno impide acceder a la vivienda. Esa es la realidad. Las consecuencias no queridas o no deseadas de una intervención masiva del Estado en el mercado inmobiliario. Lorenzo, y hablábamos también de la propia inseguridad jurídica y de la imagen que está dando España fuera de nuestras fronteras como un país poco confiable, ¿no? Es que en esa disciplina de la seguridad jurídica hay países como Venezuela, que cualquiera lo diría, está mejor que nosotros ya, ¿eh? Vamos a ver, el proceso de inseguridad es paralelo a dos fenómenos claros, que es el deterioro de las instituciones de la democracia liberal y, en segundo lugar, el intervencionismo discrecional y masivo del gobierno en función de una completa arbitrariedad. En efecto, España en estos momentos es el país con mayor inseguridad jurídica y regulatoria de todos los países desarrollados y, como muy bien apuntabas, estamos en unos niveles venezolanos. Solo pensar lo que sería el escenario institucional, el marco de seguridad jurídica y regulatoria, la garantía de los derechos de propiedad, si España no estuviese en la Unión Europea, es para echarse a temblar. Aquí se está haciendo un experimento mix del peor peronismo y del movimiento bolivariano. Y eso es exactamente lo que representa y significa este gobierno. Es un gobierno anticapitalista, antimercado y, por lo tanto, antibienestar de los ciudadanos, como se está demostrando a lo largo del tiempo. Cada vez hay más pobres en este país. Pero tenemos más asuntos, tenemos más retos, Lorenzo, para el próximo año. Uno de esos retos es si el gobierno va a tener que desarrollar su próximo año de legislatura con o sin presupuestos. Rubén. Sí, porque en el séptimo año ya de gobierno lo que se plantea es que seguramente tendrá que prorrogar los de 2023, porque este año, 24, hemos tenido prorrogados los del 23 y no era la primera vez que teníamos prorrogados unos presupuestos con este gobierno, porque en 2019 estuvieron prorrogados los del 18, que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy por última vez, y luego en 2020 se volvieron a prorrogar esos mismos de 2018. Por tanto, en 7 años de gobierno solo ha habido 3 veces en las que el gobierno de Sánchez ha podido aprobar presupuestos. ¿Qué implica esto? Esto a lo mejor no es tan mala noticia, ¿no, Lorenzo? Será mala por un lado, pero buena quizá por otro. Bueno, es malísima desde el punto de vista de que lo que muestra claramente es la incapacidad del gobierno de diseñar y aplicar una política presupuestaria y económica mínimamente consistente. Y es bueno porque le evita que pueda hacer más barbaridades. Desde ese punto de vista, la prórroga presupuestaria, por definición, aunque intentarán hacer trampas como es habitual, es restrictiva. En ese sentido, facilitaría, entre comillas, el acercamiento a el cumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea. Bien, el presupuesto yo creo que no va a salir y es fruto además de una contradicción inevitable,
que es que llega un momento en que los intereses y, entre comillas, y el modelo de sociedad de los socios del gobierno son distintos. Es decir, llega un momento en que Junts y el PNV no pueden aprobar medidas que atentan directamente contra la base social que les vota. Entonces, esa inconsistencia y esa incompatibilidad entre los posicionamientos de los socios va a ser muy difícil que este gobierno pueda sacar adelante, como apuntabais antes, un paquete de medidas fiscales mucho más agresivo y medidas de intervención en la economía como las que ha hecho hasta ahora. Esa es la buena noticia. La mala, que obviamente no se hace lo que se tiene que hacer con la política económica para que este país emprenda la senda de un crecimiento estable y sostenido. Y eso no se va a producir bajo ningún concepto mientras este gobierno esté en el poder. Para terminar, Lorenzo, justo estos días, aparte de escuchar al presidente del gobierno, a Su Majestad el Rey, hemos podido escuchar a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y es llamativo que si para el gobierno de España hemos tenido que contar que para este próximo año vamos a tener numerosas subidas de impuestos, vamos a seguir teniendo intervención en el gobierno, en el mercado de la vivienda, vamos a seguir teniendo esos problemas de seguridad jurídica. En la Comunidad de Madrid nos hablan de bajadas de impuestos, de seguir eliminando burocracia, de seguir dinamizando el mercado, y al final las cifras avalan. Es muy curiosa este enfrentamiento entre estos dos modelos, ¿no crees, Lorenzo? Son dos modelos absolutamente contrastables en la práctica, y como apuntas muy bien. El modelo socioeconómico y de política económica de Ayuso en la Comunidad de Madrid es exactamente promercado: bajada de impuestos, garantía de los derechos de propiedad, eliminar trabas a la actividad económica, y eso obviamente ha convertido a Madrid y la está convirtiendo a Madrid y su comunidad en una metrópoli mundial, con un dinamismo absolutamente increíble e inédito en estos momentos en todas las capitales europeas. Y enfrente tienes, si hiciéramos una caricatura, Berlín Este, ¿no? Berlín Occidente, Berlín Este, en el que es el resto, que es lo que representa el gobierno, que es precisamente el modelo contrario. Y eso se traduce en tasas de paro más altas, niveles de pobreza más altos, menos dinamismo económico, etcétera, que es lo que representa el socialismo. Ayuso y el gobierno central son el máximo contraste posible en España en estos momentos entre lo que podríamos decir claramente socialismo y libertad. Y de hecho el modelo desregulatorio o de desregulación de Ayuso sirve como modelo para Milei y Trump, que van a poner en marcha oficinas muy similares a la que ya existe en Madrid y que implementó en concreto Fernández Laschetti, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo creo que esa fue una medida muy, muy, muy inteligente y que está teniendo y va a tener un recorrido muy, muy, muy atractivo y muy interesante. Ahora bien, yo creo, y es una cuestión que hay que introducir en el debate, que es: Ayuso, en efecto, y la política económica del Gobierno de Madrid es correcta, pero debía ser algo más ambiciosa. ¿En qué sentido? Yo creo que el Gobierno de Madrid tenía que recuperar, de alguna manera, iniciativas de privatización de servicios públicos. Tenemos un aparato de ese tipo e introducir reformas que son también muy claras y en una comunidad como Madrid que se prestan enormemente a esas iniciativas, como por ejemplo el cheque escolar. Yo creo que la privatización de un sector público en la Comunidad de Madrid, que podría estar perfectamente gestionado en gran parte por el sector privado de manera más eficiente y a menor coste, sería una magnífica iniciativa. Y el resto está bien, pero hay que seguir avanzando. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, amigo de Con Ánimo de Lucro, muchísimas gracias por estar con nosotros un día como hoy, analizando esos retos que tenemos por delante en el próximo año. Lamentablemente no tenemos buenas noticias, ¿verdad?, que contarle a nuestros oyentes, pero lo que sí que es bueno, Lorenzo, es que aquí vamos a estar el año que viene siguiendo, analizando todo esto y denunciando cada vez que nos van a meter de nuevo la mano en los bolsillos.
Por supuesto. Feliz año a todos. Muy bien, Un Lorenzo. saludo. Feliz año nuevo también para Hasta ti. luego, gracias. Y seguimos con más retos para el próximo año. En esta ocasión, uno de los que también, tenemos que decir, es uno de los favoritos del gobierno, porque siempre que tiene ocasión acude a ellos, como esa gran victoria que considera que se anotó en época del COVID, que son los famosos fondos europeos. Rubén Folguera, ¿cómo está este asunto y qué espera el año que viene el gobierno de estos fondos? Pues España solo ha ejecutado alrededor del 30% de los fondos que ha recibido, pues muy por debajo de otros como Italia, que ha ejecutado en torno al 60%, y Francia en torno al 76%. Y hace 6 días supimos que España había solicitado a Bruselas un quinto desembolso adicional de 25.000 millones de euros en este caso, pero también sabemos que Europa no se está fiando mucho de Sánchez y le ha exigido por carta crear la comisión que controle las ayudas comunitarias. Y no sabemos dónde va el dinero, seguimos sin saber dónde va el dinero. Pero ¿sabes quién es el que mejor se conoce este asunto? Se llama Santiago Sánchez, es profesor de Economía y analista a cabecera de Con Ánimo de Lucro. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Feliz Navidad para todos. Igualmente, pues, señor. Efectivamente. Analizando fondos europeos, que se nos acaba el tiempo, porque en agosto de 2026 finalizará el programa y tenemos muchas cosas por hacer todavía. Bueno, muchas cosas. A mí lo que me gustaría saber, ¿qué se está consiguiendo con estos fondos? ¿Cuántas empresas han creado? ¿Cuántas empresas han salvado? ¿Cuánto empleo está funcionando? Y si todo esto es productivo, porque con estas cosas al final, Santiago, uno tiene la tentación siempre de volver a recordar qué fue el plan E, ¿no? Rotondas en sitios donde no hacían falta, polideportivos en pueblos donde no había población joven que los fuera a utilizar, carreteras y caminos allá donde no era necesario, mucho cartel de plan E, pero poca chicha y poco gasto productivo. En este caso, haznos un poco el croquis, el esquema, Santiago, de dónde estamos y hacia dónde nos quieren llevar en el próximo año. Bueno, ¿dónde están? Tenemos de nuevo problemas de comunicación. Vamos a volver a llamar a Santiago para que podamos tener este mapa bien trazado. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación. No sé si es por los días en los que estamos, que está todo el mundo llamando a sus seres queridos o a sus amiguetes para salir a tomarse un vermú hasta ahora, si es que tienen la suerte de estar de vacaciones. Y si están de vacaciones, como si no lo están, ustedes sintonicen ahí Con Ánimo de Lucro. Yo les recuerdo, el 105.7 del su FM si nos escucha desde Madrid, streaming en YouTube, streaming en radio y, por supuesto, podcast y vídeo en YouTube a posteriori. Por todos sitios, no tienen ustedes excusa. Yo sé que cada vez son más los que nos oyen, pero, oye, no está de más recordarlo. No sé si tenemos ya posibilidad de hablar con Santiago. Santiago, a ver si ahora te escuchamos mejor. A ver, ahora nada, sí. Os estaba anticipando que que lo que España ha recibido es el 12% del PIB, son 163.000 millones de euros, una aportación enorme, histórica, como una oportunidad como la que nunca hemos tenido. Y como muy bien anticipabas, cuando uno analiza dónde debería haber impactado y cómo no se está produciendo ese impacto, pues te das cuenta que efectivamente no están traccionando ni están arrastrando ni a tejido industrial, ni a las cadenas de valor, ni están logrando aquello para lo que están diseñados, que era transformar nuestro tejido productivo, hacerlo mucho más competitivo y que permitiera incrementar el crecimiento potencial de la economía española. En términos de productividad, lo que estamos haciendo es incrementar la brecha que nos separa de la Unión Europea y las empresas españolas de sus homólogas europeas en términos de productividad. La inversión, que era hacia donde debería haber traccionado estos fondos, sigue por debajo de los niveles prepandemia, estamos aproximadamente un 0,5% por debajo. Si hablamos de maquinaria y bienes de equipo, que es el otro dato relevante para ver si realmente están llegando a donde tenían que llegar, seguimos 4 puntos por debajo de los niveles prepandemia, y donde está realmente o donde se está absorbiendo estos fondos es en el sector público y se ve también en el gasto público. Apenas el 18% de las empresas españolas han recibido fondos y en su mayoría son kits digitales. Y luego pues tenemos un gobierno que es poco transparente, que a la hora de evaluar los balances y el impacto pues no facilita en absoluto el análisis. ¿Por qué digo esto? El ministro Cuerpo presentó la plataforma LISA hace unos años, hace un año aproximadamente, pero la plataforma LISA, reconocido por el propio ministerio por escrito, en preguntas que en este caso pues he efectuado yo mismo por el portal de transparencia, lo que te termina reconociendo es que bueno, que no se puede determinar
considerar una fuente de información oficial sorprendente para algo que está utilizando recurrentemente el ministro, y de lo que se trata son estimaciones, es decir, que ni siquiera el gobierno nos está dando los datos reales que sí que tiene a través de la plataforma COFI, que sí que es la herramienta de auditoría y control y que es a partir de la cual reporta información a la Unión Europea. Aún así, y haciendo, Luis, un ejercicio de generosidad con este gobierno y tomando por buenos sus datos, ellos hablan de adjudicaciones, es decir, de concesiones, no de desembolsos, y en este caso estaríamos hablando a día de hoy de unos 44.000 millones, un 27% del total que España debe de gestionar. Y queda solo 1 año y 8 meses para que termine el programa. AIREF, que es la otra fuente que nos proporciona información, es más restrictiva a la hora de evaluar los resultados, habla de 38.000 millones aproximadamente, y la Comisión Europea, que también periódicamente ofrece información, tendrá que reportarnos ahora en primavera el estado actualizado hasta 2024, pero lo que sí sabemos es de la información que ha trasladado la propia Comisión del 21, del 22 y del 23, son unos 20.000 millones de euros. Es decir, en cualquier caso, estamos muy lejos de las cifras que deberíamos de manejar para que de verdad los fondos lleguen donde tienen que llegar, y la urgencia y la detección del año 2024 lo que nos muestra es que además el cuello de botella de gestión de estos fondos se ha agravado enormemente. Cuando uno también acude a la otra fuente que nos queda para poder obtener información, insisto, en este proceso tan poco transparente que tiene este gobierno, que es la intervención general del Estado, pues comparando ejercicios 2021, 2022 y 2023 y este reciente 2024 hasta datos de octubre, lo que se comprueba es un estrangulamiento, un cuello de botella, y que cada vez los fondos se movilizan con mayor lentitud. Con lo cual, pues el análisis es preocupante, cuando además hay ministerios que son los que deberían de tirar de todo este proceso de inversión, que estamos hablando de transición ecológica, este año con los fondos presupuestados para este año en torno al 6%, industria con lo importante que es para gestionar los PERTES que dependen de este ministerio, el PERTE-BEC, el PERTE agroalimentario, el PERTE descarbonización, hasta incluso el PERTE chip, también está en un estado de ejecución sobre lo presupuestado de este año del 6%, es decir, muy lejos de las cifras que deberíamos estar manejando para que los fondos ya no ni siquiera haciendo un ejercicio de generosidad y pensando que se están empleando bien, y no para algunas cosas como postes para hacer selfies, como hemos visto en algunos casos, pero es que ni siquiera son capaces de ejecutarlos y de que vayan a un ritmo mínimamente ordenado y coherente para la programación que tenían estos fondos. Cuando se propuso el programa de ayudas a través de estos fondos, una de las cosas que se insistió muchísimo, Santiago, es en que los países tenían que ser muy disciplinados, tendrían que ir cumpliendo una serie de hitos, así se les llamaba, a la hora de ir aplicando o ir ejecutando, mejor dicho, esos fondos que llegaban de Bruselas. Pues dinamización de determinados sectores, un nivel determinado de ejecución, una transparencia evidente respecto al destino que van tomando los fondos. Sin embargo, y aquí corrígeme si me equivoco, porque esto si alguien lo sabe eres tú, la sensación que se tiene desde fuera, al menos desde los periódicos, desde los periodistas o incluso los ciudadanos de a pie, es que de esos hitos no parece que podamos presumir de que los estemos cumpliendo de una manera, ortodoxa. ¿Qué hay de esos hitos o qué hay de la aparente flexibilidad que tiene Europa a la hora de observar los que cumple o no cumple España? Europa ha sido muy laxa a la hora de interpretar primero el cumplimiento de algunos de los hitos a los que nos hayamos comprometido. He mencionado la plataforma COFI. Bueno, Europa nos la ha valido antes de estar operativa, por ejemplo. Ha sido laxa a la hora también de dar por buenos determinadas cuestiones que tienen que ver con la parte impositiva. Veremos lo que va a ocurrir ahora cuando se analice el quinto pago. Pero hay un hecho que demuestra un error a la hora de diseñar el plan y de incumplir los hitos a los que se había comprometido España. Y es que ha habido que modificar el plan 3 veces en un año. Ocurrió cuando se presentó la adenda en octubre del 23, fue la primera modificación. Se modificaron 52 hitos, entre otras cosas por cuellos de botella administrativos, por problemas de falta de demanda, porque las inversiones estaban mal diseñadas desde la moqueta de unos ministerios muy alejados de la realidad de las empresas de este país. Esa fue la primera modificación. La segunda, cuando se solicitó el cuarto pago, va a ser ahora un año. Hubo que hacer una negociación
y se volvieron a modificar en torno a 15 hitos aproximadamente, porque éramos incapaces de cumplir parte de los del cuarto pago y parte de los que vendrían para lograr el quinto desembolso y el sexto desembolso. Tercera modificación, que es la que se ha producido ahora, es decir, en menos de un año 3 veces ha habido que cambiar el plan, lo que ha planteado el gobierno y en el proceso en el que está es el de cambio de 30 hitos adicionales. Es decir, hemos puesto patas arriba el plan por la propia incapacidad, uno, al diseñarlo, y dos, a la hora de gestionarlo y poder cumplir los hitos. Y así es muy difícil. No hay prueba más palpable que esta para demostrar los errores del gobierno. Me parece muy bien que ahora presumamos de que pedimos el quinto pago con un año de retraso. Teníamos que haberlo recibido ya, teníamos que estar pidiendo el sexto, es decir, acumulamos un año de retraso y que el gobierno venda que nos anticipa una serie de hitos. Bueno, son los hitos que han ido modificando porque no eran incapaces de cumplirlo. Y ampliamos los fondos y recibimos los 2 primeros bloques de préstamos, uno, porque no nos da tiempo para gestionarlos, y dos, porque ya se le cuidó mucho al gobierno de que los hitos derivados o los hitos que abrirían la puerta a recibir el bloque de préstamos eran tan sencillos como suscribir el acuerdo con el ICO para poder gestionar algunos de los fondos que van a movilizar estos préstamos. Es decir, el gobierno fue lo suficientemente hábil para que fueran meras trámites administrativos que habilitaran el obtener los fondos. Es decir, los titulares están muy bien, pero cuando uno rasca y profundiza en qué es lo que está haciendo el gobierno, lo que te das cuenta es que en un año prácticamente han puesto patas arriba el plan, han cambiado muchísimos hitos porque eran incapaces de cumplirlos. Santiago, te agradezco muchísimo que hayas querido estar con nosotros en medio de estos días festivos, aunque hoy no lo es. Feliz Navidad de nuevo y aprovecho para desearte lo mejor para 2025. Igualmente para todos, feliz Navidad, feliz año y esperemos que 2025 pues nos traiga muchas más noticias positivas en lo económico de las que nos ha dado el 2024. Desde luego que sí. En cualquiera de los casos, en 2025 un deseo, que hagamos un día un programa especial aquí con ánimo de lucro y contigo aquí sentado analizando profundamente para que todos entendamos toda la problemática que emana de estos fondos europeos. ¿Te parece? Será un placer, cuenta con ello. Venga, pues ya tenemos deberes para el año que viene. Un abrazo muy fuerte, Santiago. Un abrazo. Bueno, pues hemos echado un buen vistazo, Rubén, a los retos que tenemos por delante en materia económica en el año que viene, lamentablemente sin muy buenas noticias más allá de lo que nos han prometido en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver también, habrá que ver si cumplen o no y si hacen más ambiciosa esa agenda liberal en la Comunidad de Madrid. 12:48 de la mañana, 11:48, nos vamos ahora sí a abrir página de mercados.